Cuando empezamos o tenemos pensado emprender, tenemos una idea muy mala de lo que es emprender. Creemos que solamente es lanzar nuestra propuesta al mercado y en la máxima abstracción de las cosas, es cierto, es eso. Pero el trasfondo explica mucho de por qué las personas fracasan cuando emprenden. Aquí te quiero compartir mi visión de emprendimiento y por qué creo que emprender es solamente un juego. También te quiero decir muchas de las reglas básicas y algunos trucos que te ahorrarán tiempo y dinero para que tu nuevo emprendimiento tenga la mayor probabilidad de éxito. Así es que vamos con el video. Hay 3 datos que te quiero compartir antes de comenzar. Y todos estos datos fueron de finales del 2022. Y estos, bueno, obviamente solo aplican para México. 52% de los negocios son operados desde casa. Ese número es abismal, entonces ya hablamos de una digitalización enorme. 1 de cada 3 mexicanos no comienza su negocio por miedo al fracaso. Esto nos cuenta mucho de lo culturalmente errados que está sobre cómo entendemos el fracaso. Y por último, 75% de los emprendimientos en México cierran antes de los 2 años de su creación. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Y esto es meramente para generar perspectiva. Muchas veces tenemos una idea muy errada de qué es emprender o cuál es el éxito que estamos buscando al momento de emprender. Entonces, vemos mal el fracaso y solamente ya con sobrevivir, o sea, no estamos hablando ya de más cosas, o sea, solamente con sobrevivir, ya estás, después de sobrevivir más de 2 años, estás en ese 25-26% de los exitosos. Por último, déjame darte este último dato. Solamente 2 de cada 100 emprendedores en México ganan más de 35,000 pesos mensuales. El promedio son de 10,000 a 11,000 pesos. Entonces, si más o menos el 35% de México es autoempleado o tiene un emprendimiento o son emprendedores, esto nos quiere decir que de ese 35% de toda la población mexicana, si tú quieres ser el 2% de ese 35%, con que tú ganes 35,000 pesos mensuales, ya eres ese 1%, ese porcentaje tan chico de mexicanos, eres 1 entre cada 100, 150 mexicanos. Si tú ya estás ganando arriba de 35,000 pesos mensuales, esto es abrumador. Porque pensamos que el emprendimiento es fácil y no es fácil, cuesta mucho, hay muchas otras cosas y muchas dinámicas que tienes que aprender, muchas herramientas que tienes que aprender que no te las dicen. Entonces, quiero que este tipo de datos te den perspectiva. Lo primero con lo que quiero empezar este video es que tú generes una perspectiva de en qué punto estás tú ahorita. Y que tengas una idea realista de hacia dónde vas a llegar o cuánto es un estimado. Porque puedes decir, yo quiero ganar 200 o 250,000 pesos mensuales. Y bien, felicidades, qué padre. Pero tienes que entender que es una minoría, súper minoría de la minoría. Entonces, eso lo quiero dejar ahí ahorita que estamos empezando con el video. Ahora, vamos con qué es emprender. Entonces tenemos muchas veces una idea muy errada que es emprender. Y generalmente una vez que tú dominas ciertos aspectos de lingüística y entiendes de qué vienen las palabras y lo que expresan, te das cuenta que las usamos muchas veces de una manera errada. Entonces, emprender es dar a una materia o producto o servicio un valor agregado por medio de un proceso de transformación. De la misma manera, para a su vez comercializar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes una materia prima, una idea, un servicio, algo que tú tienes, una herramienta, y le das un valor agregado. Emprender también puede ser mover materia de punto A a punto B. Y esto también es un valor agregado, le estás dando un movimiento, estás generando un sistema. También puedes agarrar y decir, ok, aquí estoy teniendo esos plátanos que me cuestan 10 pesos el kilo, vamos a decirlo así, y lo voy a vender a 15 pesos en este lugar donde es más escaso, entonces estás haciendo un arbitraje. También lo que puedes hacer es transformar tu producto, entonces tienes plátano y haces jugo de plátano y ahora lo vendes a 150 o 200 pesos el litro de jugo de plátano. Entonces, eso es el emprendimiento y más que nada es el ejercicio de darle un valor agregado a un producto, servicio o materia. Eso es emprender. Entonces tienes que, por lo menos esa es mi contextualización de entender y lo que yo he entendido que realmente significa entender bajo mi contexto. Y eso te lo quiero pasar, o sea, quiero que lo veas como de esa manera. Ahora, imaginemos que regresamos a la escuela, ¿no? Y muchas veces en este tipo de cosas te podían a competir contra tus otros compañeros. Y dices, vamos a hacer un torneo, vamos a hacer todo eso. Emprender en el mundo capitalista que es hoy en día es competir por equipos donde no hay reglas. Y puede ser tú contra 100,000 personas y compañías enormes. Entonces, tienes que entender que el emprender también es un juego, es una dinámica social
en la cual tú inmiscuyes cierto tipo de valor agregado, quieres cambiar ciertos productos o lanzar un producto y dar este valor agregado, pero tienes que competir contra personas que son equipos enormes y son los mejores de los mejores. Entonces, eso quiero que te quede muy en claro. Entonces, primero tenemos que entender cuáles son las vallas realistas, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que realmente puedes generar, hasta qué punto realmente es válido y dónde son unas expectativas realistas. Después, entender realmente qué es emprender. Y emprender es este juego, es jugar contra todas estas personas a tratar de dar la mejor solución a un problema por medio de generar un valor agregado. Entonces, cuando tú vas a jugar al emprendedor, y voy a usar esta palabra mucho, aunque es un poco errónea en este contexto, pero es decir, cuando tú quieres jugar a ser emprendedor, vas a jugar contra otros equipos de 10, 20, 40, 50 personas. Entonces, tienes que entender los equipos contra quién te estás enfrentando, porque es eso. Tú tratas de satisfacer una demanda de una mejor manera. Vamos que tú tienes un negocio o un restaurante, y lo que tú quieres hacer es competir contra todos los otros restaurantes. Entonces, tienes que armar tu equipo y entender, quién es mi mejor chef, quiénes son mis mejores meseros. También tienes que entender cuáles son los procesos de salubridad. Todo este cumplimiento con la autoridad también lo tienes que entender. Entonces tienes que armar tu equipo de personas para ir y competir contra más personas de otros equipos que intentan satisfacer la misma demanda que tú estás tratando de satisfacer y que tu valor agregado por medio de procesos sea mejor. Eso quiero que te lo lleves y lo tengas muy presente, porque vamos a empezar a hacer como estos puntos hasta que ya entendamos y te pueda dar muchos más consejos de cómo son las reglas de este juego. Ahora, el tercer punto sería, ¿qué puedes tú hacer para ganar? Y por qué el emprendimiento mexicano es uno de los que más me gusta y un concepto bien curioso. En Estados Unidos generalmente es muchísimo capital, muchísimo levantamiento de financiamiento, o sea, tienes mucho dinero y lo haces, ¡pum!, todo, y haces un equipo enorme y tratas de contratar a los mejores. En México es bien distinto. Déjame decirte que el 96% de los emprendimientos mexicanos son con ahorros propios o préstamos de familiares y amigos, y solamente el 4% de los emprendedores mexicanos buscan financiamiento, piden un préstamo formal. Eso nos dice mucho de cómo es el emprendimiento mexicano a diferencia de cómo es el emprendimiento de Estados Unidos. El emprendimiento mexicano me encanta por varias cosas. Primero, minimiza riesgos. El emprendimiento mexicano, para mí, ese contexto que yo tengo como esa analogía es, llegas y ves una persona que empieza a vender elotes. Compra 20 elotes, los pone y ve si le sale. Y empieza a ver que, vendí más, y ahora empieza a comprar más, y va aprendiendo poco a poco. Me encanta esa idea del emprendimiento mexicano, y es una idea que muchos otros países la copian bastante. Entonces, lo que hacen es ir poco a poco, validando tu idea de negocios, sin tener que, como lo hacen la mayoría de los emprendedores estadounidenses, es hacer un estudio de mercado. Tu estudio de mercado es a prueba y error. Y lo que pasa es que muchas veces tú tienes una abstracción de cómo puede ser, pero cuando vas y lo haces directamente te das cuenta que es muy diferente a lo que tú pensabas que iba a ser. Ese emprendimiento mexicano me encanta. Aquí yo te digo entonces cómo puedes hacer para ganar. Es eso poco a poco. Y también para este punto quiero decir sobre exportar ideas. ¿Qué es tener? Y vamos con el cuarto punto ¿qué es tener nuevas ideas? ¿Y realmente existen las nuevas ideas? Y yo creo que no, o sea, muchas veces tenemos como estos conocimientos, es como dices, descubrí que existe esto o simplemente como ya existe o lo inventé. Muchas veces no lo inventaste, simplemente lo descubriste. Generalmente no existen muchas nuevas ideas, más bien es el conjunto de dos conceptos distintos que no se habían juntado antes. Aquí, ¿qué pasa? Pasan varias cosas y aquí te quiero decir lo siguiente. La mayoría de emprendimientos que yo he visto que tienen el mayor éxito en México son cuando tropicalizan ideas. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hoy en día la globalización, el que puedas estar viendo estos videos y veas videos en otros, veas infinidad de videos de otros países y puedas ponerle nada más los subtítulos en español, puedes aprender muchas nuevas ideas y muchos nuevos conceptos de cómo se hacen negocios en otros países. Traerlos y darles ese toque nacional, lo que se conoce como tropicalizar las ideas y volverlas mejores para aquí. Y lo que pasa es que cuando tú traes un concepto, o sea, quiero decir como este punto, tú te imaginas que llega una planta manufacturera a México, ¿no? Y entonces llega esta planta y dice, sí, perfecto, derrama económica y todos van a ganar, y qué padre, súper, y qué padre. O sea, el valor agregado de la persona que solamente ensambla es muy bajo. El valor agregado de las ideas, conceptos y sistemas es brutalmente mayor. Cuando tú tropicalizas conceptos e ideas y las traes como franquicias o tratas de darle como este toque,
eso, cuando tú evalúas compañías, se conoce como goodwill o procesos, y cuando tú evalúas esos procesos, valen muchísimo y es un valor intangible. Es como cuando ahí tienes un programador que genera un software. Ese software es intangible y no, ese sirve para miles y miles. Y no necesitas como hacer otro, simplemente ya está. Lo que debes de hacer cuando ya sigues como esta pirámide de qué es emprender, es entender que el valor agregado mayor viene por parte de las ideas. Y lo mejor que puedes hacer es traer conceptos distintos, tropicalizarlos y darles un valor agregado. Porque al ser una cosa nueva que no se ve aquí, la gente está dispuesta a pagar más. Porque siente que el valor de dicho producto es mayor. Entonces yo te lo digo así, no vivas en un país, o sea, vive en el mundo. O sea, obviamente no es que te vayas a vivir a otros lados, pero sé un ciudadano por parte de la globalización del mundo. Crea valor con esos procesos, o sea, piensa en el valor agregado constantemente. Y también a esto le quiero aunar existen muchas maneras que pueda hacer ese arbitraje. Te ves que hablábamos de generar estos equipos de trabajo y que este equipo va a ayudar a solucionar problemas mayores. Usa Fiverr, me encanta Fiverr, no me pagan. Me fascina Fiverr, puedes contratar a muchísimas otras personas que el salario por hora es mucho más bajo que en México y están dispuestos a hacer un trabajo excelente y es un ganar-ganar. Ellos ganan mucho más de lo que ganan normalmente en su país y tú estás obteniendo un mejor servicio a un mejor precio. Y con esto puedes hacer este tipo de procesos. Te veas que decíamos al principio que más del 50, o sea, un poquito más del 50% de los negocios en México, de los emprendedores, no tienen oficinas, son digitales. O sea, esto quiere decir que es mucho más fácil que tus procesos los exportes y exportes ese valor. O sea, y aparte cuando tú haces eso y contratas gente de otros países, aprendes muchísimo de sus procesos. Y puedes entender, y si ya entendiste este concepto y ese concepto, los unes y de repente dices, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces, ese es ese punto. Ahora, ¿cómo es el juego del emprendedor? Vamos por los últimos. ¿Cómo es el juego del emprendedor y cómo puedes hacer para arriesgar lo menos y entender que es como si jugaras Monopoly? Te fijas que cuando juegas Monopoly, el juego acaba cuando quiebras, cuando te quedas sin dinero. Y veíamos que 1 de cada 3 mexicanos no emprendía por temor. Tienes que entender el emprendimiento como un juego. Y las reglas son no perder dinero. O sea, como decía Warren Buffett, cuando inviertes, la regla número 1 es no perder dinero. La regla número 2 es no olvidar la regla número 1. Es no perder dinero. Ese es exactamente el objetivo de un negocio, es generar capital. Tienes que verlo así. Tu peor escenario es que pierdas. Y vamos a ver cómo podemos minimizarlo. Tengo unos tips aquí que te van a ayudar bastante rápido. Primero que nada es ese emprendimiento mexicano. Es el poco a poquito, poco a poquito. Valida tu idea al costo mínimo. Ve si sale. Y conforme eso, velo subiendo. Si haces panes, vendes tus panes, ve si pegan, antes de agarrar y poner una panadería completamente, y vas viendo si realmente vale la pena ponerla. Ese es ir poco a poco. También otro punto es entender el punto mínimo viable. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuánto realmente estarías perdiendo? Digamos que tienes 100,000 pesos para invertir. Compraste equipo, compraste todas estas cosas. Si las necesitas liquidar así a la de ya, ¿cuánto es realmente lo que te estarían pagando? Ponle tú que de 100 serían 50 y te tomó 3 meses validar esa idea de negocios. Piénsalo así, ¿en qué punto o cuánto sería si es que tienes tanto miedo al fracaso y dices, no, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Y si pierdo? ¿Y si no? ¿Y si me va mal? O sea, primero que nada que te valgan madres lo que piden los demás, pero segundo es, si en verdad te pesa mucho, piensa, ¿cuánto estaría yo dispuesto a pagar por este aprendizaje? Entonces di, ok, hice este negocio, vi si pegaba, ¿cuánto yo estaría dispuesto a pagar por aprender? ¿Cuánto te costaría una maestría en administración de empresas? No, pues tanto. Ok, ¿por qué no intentas hacer un emprendimiento con ese punto mínimo de pérdida, que sería como si pagaras por ese aprendizaje? Eso muchas veces vale más la pena. Y también entiende que las habilidades que vas a obtener van a ser increíbles. Todo el tiempo se van maximizando y tu valor agregado como emprendedor es mayor. Por eso el fracaso es bueno y malo, o sea, porque pues a nadie le gusta fracasar, pero aprendes mucho más regándola y haciendo las cosas que lo que vas a estar aprendiendo en un libro. Entonces, no le tengas miedo al fracaso y si tanto miedo te tienes ve el punto mínimo viable. Por último, tienes que entender el dinero. Y realmente el objetivo es generar dinero. ¿Pero qué es el dinero? Y muy poca gente lo entiende bien. El dinero es deuda. Tienes que entender que el dinero es que tú generaste suficiente valor
para que la sociedad en conjunto esté en deuda contigo. El dinero es como una nota de crédito. Imagínate algo aquí que dice, persona A le debe a persona B. Y cuando tú tienes 500 pesos, es que tú tienes 500 tokens que lo puedes cambiar porque la sociedad en este juego del capitalismo te debe ese dinero. El dinero es deuda. Y eso tiene que quedarte súper claro. ¿Y por qué te tiene que quedar claro? Porque cuando tú quieres que la gente esté en deuda contigo, o sea, que tú tengas ese dinero, es porque tú estás dando un valor agregado bien grande a la sociedad. Y eso hace que la sociedad esté en deuda contigo. Tú tienes que pensar tu negocio como cómo puedes maximizar el valor agregado que tú le puedes dar a la sociedad para que la sociedad esté en deuda contigo. Eso es como, o sea, ese es el primer punto que si tú juegas el Monopoly del capitalismo en la vida real, tienes que abrir el libro y te dice, el dinero es deuda. Y tu objetivo es hacer que la sociedad esté en deuda contigo porque tú generas valor agregado. Eso es lo que yo te quiero compartir y eso es la manera en cómo yo veo el juego del emprendedor y realmente cómo es que tú puedes maximizar tu oportunidad al momento de invertir, de emprender y lo que quieras. Muchos de estos consejos se extrapolan a otras áreas. En verdad espero que estos videos te sirvan. Me toma muchísimo tiempo hacerlos y lo único que te pido dos cosas. Uso muchos servicios financieros abajo que me encantan, los uso yo constantemente. Tengo videos explicando estos servicios. Abajo te los dejo en los links. Si alguno te gusta, una cuenta de inversión, una tarjeta de crédito, lo que sea, te pido que si lo vas a comprar, lo vas a usar, lo uses con mi links de referidos. No te cuesta nada, es más, en muchos te da recompensas. Si no, o no puedes, o lo que sea, nada más te pido que dejes un like, me des un comentario, te suscribas, me digas qué te parecen o me sigas en redes sociales. Ahí está mi Instagram y mi Twitter. Si quieres que hable de algo en específico, por favor, déjamelo saber. Sin más que decir, se despide Eduardo Medina. Y ya sabes, no te olvides de seguir hackeando financieramente tu vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.